Buenas tardes. El Mundo hoy nos trae la expectativa por los efectos que pueda producir la senda del diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela. La tormenta política que enfrenta la campaña de Hillary Clinton, que tiene al FBI encima, y el viaje del Papa Francisco para atender puentes históricos. Empezamos precisamente con eso. El Papa Francisco inició hoy una visita a Suecia de gran significado histórico para conmemorar los 500 años de la Reforma Luterana, que marcó la división entre la Iglesia Católica y los protestantes. Desde ahí, el pontífice volvió a pedir que la paz en Colombia, deseada y necesaria, se convierta en realidad. Reconciliación. Esa es la intención detrás del viaje del Papa Francisco hoy a Suecia para participar de la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en el año 1517. Sin embargo, también tuvo a Colombia en mente. Entre quienes estuvieron hoy con el Papa estaba el director de Cáritas Colombia, Héctor Fabio Gaviria. El señor Héctor Fabio nos ha informado del trabajo conjunto que católicos y luteranos realizan en Colombia. Fue entonces cuando pidió una oración por nuestro país. Les pido una oración especial por esa tierra maravillosa, para que con la colaboración de todos se pueda llegar finalmente a la paz tan deseada y necesaria para una digna convivencia humana. El Papa también pidió orar por Siria y otros países en conflicto. Sin embargo, el principal motivo de su visita era conmemorar la reforma luterana que marcó la división entre católicos y protestantes, una relación que solo se sanó hace 50 años. También nosotros debemos mirar con amor y honestidad a nuestro pasado y reconocer el error y pedir perdón. El Papa además se reunió con el primer ministro sueco y con los reyes Carlos Gustavo y Silvia. También celebrará una misa destacando la reconciliación entre ambas iglesias. La oposición y el gobierno en Venezuela iniciaron el camino del diálogo. Se comprometieron a revisar la situación de las personas privadas de libertad y el tema electoral, por supuesto, y buscar soluciones conjuntas a la crisis económica y social. Beatriz Adrián, desde Caracas, nos cuenta qué es lo último. Bien, y lo último es que luego del inicio formal de diálogo entre gobierno y oposición con la mediación del Vaticano, el subsecretario de Estado norteamericano Thomas Shannon anunció su llegada al país para el día de hoy y hasta el próximo miércoles con el fin de apoyar este proceso de conversaciones. Este apretón de manos entre Nicolás Maduro y algunos dirigentes de la mesa de unidad opositora selló el comienzo del diálogo político. Venimos dispuestos a escuchar, ¿no? Y ojalá a ser escuchados y a buscar puntos de encuentro en función de los intereses de las grandes mayorías del país. Puertas adentro, la discusión que se extendió hasta las 2 de la madrugada estuvo centrada para la oposición en dos temas fundamentales. Que se produzcan liberaciones de presos políticos, eso es demasiado importante, o el rescate del referendo revocatorio, o que discutamos ciertamente el adelanto de elecciones presidenciales. Extraoficialmente conocimos que como resultado de este diálogo varios políticos presos serían liberados, como el alcalde Antonio Ledesma. Sería un primer gesto de buena voluntad del gobierno. A su vez, el chavismo habría pedido suspender la marcha de la oposición al Palacio de Miraflores y el juicio político contra Nicolás Maduro. El lenguaje que se utilice para dirimir los asuntos entre factores políticos se haga alejado de la agresividad. Voluntad Popular, el partido del encarcelado dirigente Leopoldo López, se negó a asistir al diálogo y reiteró su llamado a marchar al Palacio de Gobierno. Sigue habiendo un golpe de Estado y tiene que restituirse la Constitución en Venezuela. Y hoy el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, rechazó la persecución en su contra que están ejerciendo funcionarios de SEBIN. Los cuales tienen ya 4 días apostados aquí enfrente de la empresa de mi hogar sin ninguna justificación. Por lo pronto, la Mesa de Unidad Democrática no ha anunciado si va a suspender la convocatoria a marchar al Palacio de Miraflores el próximo 3 de noviembre. También se mantiene la convocatoria al presidente Nicolás Maduro para que comparezca este martes en la Asamblea Nacional con relación al juicio político que realiza este poder. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Beatriz, y en Italia sigue temblando. Esta madrugada se presentaron varias réplicas del poderoso sismo de 6.6 grados de magnitud que sacudió el centro de ese país
el domingo. Más de 15.000 personas pasaron la noche en la calle y refugios por temor a más movimientos telúricos. No hay víctimas mortales ni heridos, pero sí graves daños materiales. El primer ministro italiano Matteo Renzi los calificó como impresionantes y se comprometió con una reconstrucción pronta de pueblos que forman parte de la identidad italiana. En España, el líder del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy, juró como presidente del gobierno ante el rey Felipe VI tras haber sido investido este fin de semana por el Congreso. Terminan así 10 meses de crisis política causada por la imposibilidad de Rajoy de encontrar el respaldo mayoritario en el poder legislativo. En la votación del sábado, el Partido Socialista PSOE se abstuvo de votar para no crear un nuevo bloqueo que habría llevado a elecciones en diciembre. El líder del PP ahora tendrá que diseñar su gobierno y nombrar ministros. Y a 8 días de las elecciones, la campaña de Hillary Clinton intenta recuperarse del duro golpe que le propinó el FBI al reabrir la investigación de sus correos. Las encuestas muestran que se está cerrando la ventaja que tenía sobre Donald Trump. Laura Newton con los detalles de esta campaña desde Washington. Hillary Clinton cuenta con 46% de la intención de voto versus Donald Trump con un 45%, según la más reciente encuesta del Washington Post y de ABC News, que hace una semana le daba una ventaja de 12 puntos a la exsecretaria de Estado. Según CNN, Hillary Clinton aún tiene una ventaja de 5 puntos sobre el magnate. Uno de los principales motivos por la caída en la popularidad de Hillary Clinton, el fantasma de los correos de cuando fue secretaria de Estado, que le sirve de munición a su contrincante, Donald Trump. Creo que dieron con la mina de oro. Espero que hayan encontrado todos los correos. En las últimas horas, el FBI obtuvo los permisos para requisar los equipos de la mano derecha de Hillary, Huma Abedin, en el marco de la investigación para determinar si Clinton utilizaba un servidor privado para enviar información clasificada. Me parece bastante extraño sacar algo así con tan pocos detalles en vísperas de una elección. Por lo menos 21 millones de ciudadanos ya han votado por adelantado, específicamente en los estados clave, denominados péndulo, de Florida, Colorado y Nevada, donde están el mayor número de votantes indecisos. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol. Y el día en imágenes nos trae a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy se presentó ante un juzgado en Buenos Aires. Se le investiga por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en su mandato. Y aquí un cohete lanzado por fuerzas iraquíes sobre Mosul. Según el ejército de ese país, tras 2 semanas de combates, están a horas de retomar el control de este bastión del autodenominado Estado Islámico. Y en el Líbano tienen nuevo presidente, Michel Aoun, quien pondrá fin a más de 2 años de vacío institucional en ese país. Las fechorías llevadas a cabo por los llamados payasos espeluznantes en varios países le amargaron el Halloween a muchos, pues ese es uno de los disfraces más populares. Las autoridades recomendaron no usarlo y en algunos casos lo prohibieron tajantemente. Ana María Mejía tiene la historia desde Florida. La palabra payaso generalmente ha sido asociada con diversión, sonrisas y felicidad, pero hoy especialmente en Estados Unidos, estos personajes no gozan de buena fama. Okay, papi. Muchas personas, como siempre, están utilizando las máscaras del payaso macabro para cometer la delincuencia. Y es que en varios casos, personas disfrazadas de payasos macabros han sembrado el pánico y hasta han cometido actos vandálicos. Por eso, en algunos estados se recomendó y en otros se prohibió usar disfraces o máscaras de payasos para evitar confusiones. Incluso los departamentos de policía en algunos estados lanzaron campañas para este Halloween. Hola chicos, soy Nick del Departamento de Policía de Miami. Es obvio que este disfraz de payaso lo pusimos solo para mostrarles cómo estos payasos pueden tener fines serios o incluso trágicos en todo el país. Las recomendaciones de la policía se extendieron a los colegios donde hoy los niños van disfrazados. Me llegó un mensaje del colegio de mi nieto donde decía claramente que no debemos mandar a los niños con su carita pintada ni con máscaras y sobre todo que no vayan disfrazados de payasos. Advertencia que luego se extendió a universidades, centros comerciales y lugares públicos. Que acaben de tener un Halloween muy feliz. Hasta aquí el mundo hoy, pero Noticias Caracol tiene mucho más.